Bueno, hola, ¿cómo están? Este video va dirigido a cuarto uno del Liceo 27. Eh, Estoy en una azotea. Vamos a trabajar un poco sobre la teoría endosimbiótica que les mandé la vez pasada. Esta teoría tiene que ver en cómo se originaron eh, las células, sobre todo las células eucariotas. Eh, ya habíamos visto, según Oparín, que eh, las primeras células probablemente fueron las procariotas, que fueron las extremófilas, capaces de sobrevivir en condiciones extremas, sin oxígeno, a base de azufre, en temperaturas elevadísimas, ¿no? Yo les hice un esquemín, que no se preocupen que después le voy a sacar fotos. Cuando hablamos de células tenemos que hablar de dos grandes clasificaciones, no sé si se ve bien. Células, y por un lado tenemos las procariotas, donde las únicas son las bacterias, y por otro lado tenemos las eucariotas, donde hay unas de origen animal y otras de origen vegetal. Estas células son mucho más complejas que las células procariotas. A ver, aclaración que yo venía pensando para decirles. El nivel de cuarto año, esto lo refresco por si alguno hace muchos años que no cursa, pero el nivel de cuarto año, todos los programas están preparados para un nivel de abstracción del estudiante. Es decir, que sea capaz de, sin tener algo enfrente, sea capaz de imaginarlo mentalmente y pensarlo mentalmente. ¿Qué hace falta para eso? Conocer algo, ¿no? Yo en alguna de las clases presenciales lo he llegado a decir. Bueno, estoy segura que ustedes no necesitan tener eh, un semáforo en rojo para que cierren los ojos o los tengan abiertos y imaginen claramente el semáforo en rojo. Hay que conocerlo primero. Y nosotros en cuarto, cuando hablamos de célula, el nivel de abstracción es tan grande porque son seres tan microscópicos, son micras. Una micra equivale a 1 centímetro dividido 1000, que lo vemos en microscopio, pero después tenemos que basarnos en esquemas. Pero ya vienen entrenados, ¿no? En tercero ya con la literatura, cuando empiezan a hablar en lenguaje figurado y las catacresis y las metáforas y las hipérboles y después en filosofía también cuando empiezan a ampliar la mente. Bueno, les hice un esquema de célula procariota, ¿está? Que también lo voy a subir. A saber, las células procariotas son seres unicelulares, o sea que pueden formar colonias, eso sí, pero son seres unicelulares. A saber, tienen tres formas. Bacilo, cuando tienen forma de bastón, que fue la que dibujé yo. Coco, cuando tienen forma esférica. O espirilo, cuando tienen forma de espiral. El resto, cuando ustedes ven estreptococo, son formaciones de colonias de bacterias, ¿no? En forma de racimo, en forma de cadenas, etcétera, etcétera. Para que vean lo fácil y lo sencillo que es una célula procariota, podemos decir que, enumeré de vuelta, con el 1, en negro tenemos a la membrana celular, que es el límite de la célula. Con el 2, dibujado en azul, es la pared celular, y muchas de ellas tienen cápsulas, que son las que les hacen resistentes muchas veces a los antibióticos. El número 3 es el citoplasma, es el relleno de la célula. Es esa matriz gelatinosa donde se encuentran los elementos que tenga la célula, tanto en eucariotas como en procariotas. Con el número 4 son estos pelitos que se llaman cilios, que sirven como
Las bacterias, su medio es el agua y sirven como para nadar, para desplazarse. Algunas tienen flagelo también, que sirve de remo. Cilios, con el número 5, pili. Pili, más que nada, son estructuras que tienen las bacterias para intercambio de material genético. Son los únicos seres vivos que pueden transmitirse material genético para cambiar. Por eso cambian las cepas de bacterias, por eso se vuelven más resistentes. Nosotros, aunque hagamos contacto con otro ser humano, yo no le puedo pasar material genético a mi hija, a un compañero, no puedo. Ellas sí pueden. Es una manera de alternar material genético. Esto que está en rojo, yo le puse ADN o ARN, es el material genético. No hay núcleo, no tienen núcleo, no se organizan con núcleo, no son células nucleadas. Esa es una gran diferencia. Eucariota, que son las otras células, quiere decir que tienen un núcleo verdadero y definido por una membrana nuclear. El material está disperso, el material genético. Y existen, sí, los únicos que no se les llaman organelos, son ribosomas, que también contienen parte de ese material. Acá tengo un esquema para que ustedes vean la complejidad de la diferencia de las células eucariotas, ¿no? Tanto animales como vegetales. Las células eucariotas sí tienen, todas tienen membrana celular, que es el límite. Las animales no tienen pared, las vegetales sí tienen una pared rígida, generalmente de celulosa, y están llenas de organelos y sobre todo tienen un núcleo definido. Entonces ese material genético, ese ADN, está acomodado a modo de cromosomas. Y bueno, esta teoría endosimbiótica se basa en, bueno, cómo surgieron esas células eucariotas que son más evolucionadas que las procariotas. Y Lynn Margulis fue la pionera. Hubo algún otro intento antes, pero ella cerca del año 1967 y después lo retocó en 1975. Y tengo mala memoria para esto, pero yo no recuerdo si falleció el año pasado o el anterior. Propuso una teoría, una hipótesis. Hace más de 2.000 millones de años había bacterias anaerobias. Quiere decir que viven cuando no hay oxígeno. Acuérdense de esa atmósfera primitiva, reductora que decía Oparín. En presencia de oxígeno se mueren. En algún momento ellas hicieron simbiosis, vivían a base de azufre. Hicieron simbiosis. Simbiosis es una asociación beneficiosa para alguien, para ambos seres vivos en este caso, con unas bacterias que eran nadadoras, que eran aerobias, necesitaban el oxígeno. Y ese fue el primer paso para convertir a una bacteria que fuera aerobia, que no fuera tan extremófila y que empezara a ser nadadora. A continuación, el segundo paso, una vez que esa bacteria primitiva se asoció con la anaerobia, se asoció con la que sí precisaba oxígeno, empezó a metabolizar oxígeno y fue la base, digamos, de las células que empezaron a organizarse según su material y demás para lo que es el reino de los hongos y de los animales. Van a ver que son reinos muy diferentes. La tercera etapa y finalmente que dio origen a las células vegetales fueron que esas bacterias en algún momento hicieron simbiosis, o sea, otra asociación, con bacterias que eran fotosintéticas, es decir, que elaboraban su material, sus nutrientes, a base del dióxido de carbono que precisaban
y en base de la energía solar, o sea, hacían fotosíntesis. Entonces, cual Pac-Man, si ustedes se acuerdan del Pac-Man, los que son de mi generación, un poquito más chicos, fagocitaban, no se le dice comer en biología, fagocitar. Fagocitaron a una bacteria, esa bacteria que precisaba el oxígeno, a una bacteria fotosintética, y así empezó a formarse la primera célula eucarionte, se le dice primitiva, que era capaz de hacer fotosíntesis. De ahí surgieron las células vegetales. Esta teoría tiene validez y tiene vigencia y se trabaja para saber, bueno, cómo se originó el primer ser vivo. Fue una bacteria, pero después cómo surgió la otra rama. Porque ustedes recuerden que, salvo las bacterias que pertenecen a la célula, tienen célula procariota, los otros 4 reinos, protista, fungi, planta y animalia o animal, tienen célula eucariota y tienen diferentes características entre ellos. Bueno, nada, quiero que sepan que voy a subir este video a Crea, a YouTube, a la página de Facebook. Voy a subirle las fotos. Espero haber sido un poco más clara. Sigo recibiendo tareas de endosimbiosis, pero se los debía a ustedes. El próximo tema a continuación, yo creo que vamos a empezar por las procariotas antes de irnos con eucariotas y modelo de membrana. Déjenme organizarme un poco la idea para que tenga coherencia. Cualquier consulta o duda me escriben a claudia83@vera.com.uy. Me pueden mandar dudas al Messenger. Cuarto Uno tiene el grupo de WhatsApp. Por favor, avísense entre ustedes. Yo tuve el año pasado un grupo muy lindo en la mañana y están desaparecidos y eran excelentes. Que no bajen los brazos y que retornen. Bueno, a las órdenes y muchas gracias.